La sincronización neural con el ritmo, el fenómeno del impulso perdido. Este video pretende hacer un acercamiento al artículo escrito por Idan Tal, Edward Large, Esh Rabinovich, Ji Wei, Charles Crowder, David Poppel y Elena Sion, que titularon con este nombre. La mayoría de los seres humanos tienen una inclinación casi automática a golpear, aplaudir o moverse al ritmo de la música. La capacidad de extraer un ritmo periódico de un segmento musical complejo es notable, ya que requiere abstracción de la estructura temporal del estímulo. Se ha sugerido que las interacciones no lineales en las redes neuronales dan lugar a oscilaciones corticales en la frecuencia del ritmo y que tales oscilaciones arrastradas dan lugar a la percepción de un ritmo del pulso. En este artículo, los autores prueban la teoría de la resonancia neural utilizando grabaciones de MEC mientras individuos femeninos y masculinos escuchaban secuencias de 30 segundos de complejos ritmos de tambor sincopados, diseñados para que no contengan energía neta en la frecuencia del pulso cuando se miden utilizando un análisis lineal. Analizaron el espectro de la actividad neuronal durante la escucha y lo compararon con el espectro de modulación de los estímulos. Encontraron una mayor respuesta neural en la corteza auditiva a la frecuencia del pulso. También mostraron un bloqueo de fase en los momentos en los que faltaba el pulso, a pesar de que el pulso estaba ausente en el propio estímulo. Además, la fuerza de esta respuesta al pulso se correlacionó con la velocidad de los individuos para encontrar el pulso de los estímulos, como se comprobó en una sesión de seguimiento. Los hallazgos demostraron que la actividad neuronal en la frecuencia del pulso en la corteza auditiva se genera internamente en lugar de ser impulsada por el estímulo. Los resultados actuales son coherentes tanto con la teoría de la resonancia neural como con los modelos basados en las respuestas no lineal del cerebro a los estímulos rítmicos. Así, los resultados ayudan a acotar la búsqueda de modelos válidos de percepción del ritmo. Los seres humanos perciben la música como si tuviera un pulso regular que marca puntos igualmente espaciados en el tiempo, dentro de los cuales se organizan temporalmente las notas musicales. La teoría de la resonancia neural, NRT, proporciona un modelo teórico que explica cómo puede surgir una representación periódica e interna de un pulso a través del acoplamiento no lineal entre sistemas neuronales oscilantes. Tras comprobar las predicciones clave falsables de la teoría de la resonancia neural mediante MEC, magnetoencefalografía, los autores demostraron la aparición de oscilaciones neuronales en la frecuencia del pulso, que pueden relacionarse con la percepción del mismo. Los hallazgos descartan explicaciones alternativas para el arrastre neural y proporcionan pruebas que relacionan la sincronización neural con la percepción del pulso. La música contiene complejos patrones temporales, sin que una simple regularidad prediga cuándo se producirá una nota concreta. No obstante, los oyentes suelen percibir que la música tiene un pulso regular o ritmo, que marca puntos igualmente espaciados en el tiempo dentro de los cuales se organizan las secuencias de notas musicales. El proceso a través del cual surge la percepción del pulso se denomina inducción. Así como lo llamo así, Large y otros autores. Los mecanismos neuronales que subyacen a la inducción del pulso no se comprenden del todo, pero está claro que el fenómeno implica una dinámica compleja en múltiples regiones cerebrales, incluyendo la circunvolución temporal superior, el área motora suplementaria, la corteza frontal, los ganglios basales y
el cerebelo. Large y sus colegas han propuesto recientemente un modelo computacional, la teoría de la resonancia neural, para explicar cómo los estímulos no periódicos interactúan con los ritmos cerebrales endógenos para inducir la percepción de un pulso periódico. Según la TRN, teoría de la resonancia neural, el pulso surge a través del acoplamiento no lineal entre dos redes oscilatorias, una que representa las propiedades físicas del estímulo denominada sensorial y otra, segunda, denominada motora, que integra las entradas del sistema sensorial. Las interacciones no lineales dan lugar a una actividad oscilatoria no solo en las frecuencias presentes en el estímulo, sino también en combinaciones más complejas, incluida la frecuencia del pulso. Una prueba crítica para la evaluación empírica de la teoría de la resonancia neural es utilizar ritmos sincopados. La sincopía es un fenómeno que puede ser rítmico, melódico o ambos, y consiste en una prolongación de una figura rítmica o una armónica de un tiempo débil a un tiempo fuerte, es decir, sin articular en el tiempo fuerte. Entonces, la teoría pretende utilizar esos ritmos sincopados en los que la frecuencia del pulso no está físicamente presente en la envolvente del estímulo. Se ha demostrado que los ritmos sincopados que no contienen energía en la frecuencia del pulso en su espectro de modulación de banda ancha pueden, no obstante, inducir la percepción de un pulso. Estos ritmos se crean utilizando la cancelación de fase. La mitad de las notas se producen en fase con el pulso previsto y la otra mitad en antifase. Los autores prueban que si la respuesta neural a tales estímulos contiene energía en la frecuencia del pulso a pesar de su ausencia física en la acústica, si este fuera el caso, apoyaría la noción de que la inducción del pulso emerge a través de la interacción no lineal entre el estímulo y la dinámica neuronal endógena y descartaría explicaciones más simples del aparente arrastre que se derivan de las respuestas transitorias a los eventos rítmicos individuales o del análisis lineal de la frecuencia de los estímulos. Otros estudios han demostrado que la respuesta del electroencefalograma en estado estacionario a los estímulos sincopados muestra una potencia mejorada en la frecuencia del pulso, en magnitudes que superan lo que se espera de la estructura acústica del estímulo por sí sola, lo que coincide con las predicciones de la teoría de la resonancia neural. Sin embargo, en la mayoría de esos estudios, la frecuencia del pulso estaba presente en la envoltura del estímulo o se indujo mediante instrucciones, lo que hace difícil descartar la posibilidad de que estos efectos reflejen una amplificación selectiva de las respuestas neuronales a los sonidos del ritmo. En el estudio, los autores, utilizando grabaciones de magnetoencefalografía, mientras los individuos escuchaban ritmos sincopados sin pulso, probaron directamente las hipótesis planteadas por la teoría de la resonancia neural, de que las oscilaciones en la frecuencia del pulso surgirían independientemente de la acústica del estímulo. También se interesaron en comprobar si la aparición de una representación neural para el pulso estaba vinculada a la percepción conductual de un pulso, ya que estudios anteriores habían sugerido la inducción del pulso para los ritmos sincopados. Los estudios habían sugerido que la inducción del pulso para los ritmos sincopados no es automática, sino que requiere atención y puede modificarse mediante instrucciones. Materiales y métodos. Entonces los autores realizaron dos experimentos. Vamos a abordar aquí el experimento 1, en el cual participaron 8 individuos sin ningún trastorno neurológico y con su audición normal. En las grabaciones MEC. Los datos de MEC se recogieron en un sistema de MEC de 157 canales para toda la cabeza en una sala blindada magnéticamente. Los datos se muestraron
a 1000 Hz con un filtro notch a 60 Hz y un filtro de paso bajo de 200 Hz de registro en línea, utilizando el software de digitalización 3D Source Signal Imaging y hardware de digitalización Volgems. Utilizando el software de digitalización 3D Source Signal Imaging y el hardware Volgems, la posición de la cabeza de cada participante se evaluó mediante 5 bobinas fijadas a puntos de referencia anatómicas antes y después del experimento para garantizar que el movimiento de la cabeza fuera mínimo. Las señales auditivas se presentaron a través de auriculares de oído ER3A, Etymotic Research, a niveles cómodos y de conversación, 72 dB de nivel de presión sonora. La entrega de estímulos y la activación se controlaron con el programa Presentation Neurobehavioral Systems. Estímulo. Los estímulos consistían en secuencias de golpe de tambor con un tiempo de subida de 0.5 milisegundos, calculando como el tiempo que tarda la señal acústica en pasar del 10 al 90% de los niveles de referencia y una anchura de pulso de 20 milisegundos. Se utilizaron 4 secuencias diferentes que difieren en su patrón temporal, como se ilustra en esta figura. La secuencia isocrónica, ISO, contenía 8 golpes de tambor con un intervalo de intercalación constante, I de 0.5 segundos. 2 patrones sincopados que no contenían energía en la frecuencia de pulso cuando se midió mediante un análisis lineal y por tanto se denominaron MP1 y MP2. Fueron seleccionados de los estímulos utilizados por Chapin y otros. Estos complejos patrones rítmicos contenían 8 golpes de tambor y se construyeron de forma que la mitad de los golpes de tambor se produjeran en tiempos fuertes y la otra mitad en tiempos débiles de un ritmo de 2 Hz. Estos patrones altamente sincopados deberían dar lugar a la percepción de un pulso de 1 o 2 Hz. Sin embargo, el espectro de Fourier de los estímulos no contiene energía en estas frecuencias. La condición aleatoria, RAN, consistía en 8 golpes de tambor en una secuencia temporal aleatoria que no indujo ninguna percepción de un pulso. Todas las secuencias tenían una duración igual de 4 segundos. Analizaron el espectro de modulación del estímulo acústico calculando la envolvente amplitud de banda ancha mediante el valor absoluto de la transformada de Hilbert. Posteriormente calcularon el espectro de la envolvente utilizando la FFT en 2 ciclos de cada secuencia, 8 segundos, obteniendo una resolución de frecuencia de .125 Hz. Utilizaron la envolvente de banda ancha para evaluar el espectro de modulación. En el caso general, las entradas corticales relevantes para la percepción de los latidos se describirían de forma más realista como inicios de eventos en múltiples canales cocleares de frecuencias. Sin embargo, dado que los sonidos de percusión utilizados aquí como estímulos son breves y de banda ancha, las dos representaciones de entrada arrojan descripciones del dominio de la frecuencia casi idénticas. Esta representación más sencilla les permitió aplicar un análisis similar al estímulo y a la señal neuronal. Como se ve en la figura de la diapositiva, ninguno de los estímulos sincopados contenía un pico a 1 o 2 Hz, frecuencias percibidas como el pulso de estos ritmos. Hay que tener en cuenta que aunque ambos ritmos sincopados contenían casos en los que el intervalo entre sonidos es exactamente de 500 milisegundos, estos intervalos nunca fueron consecutivos. En consecuencia, debido al principio de incertidumbre, no hay forma de principio para que un sistema lineal produzca una respuesta de 2 Hz, incluso si se utiliza una ventana de tiempo más corta para calcular el espectro de modulación. Procedimiento experimental. El curso temporal de un ensayo de muestra se ilustra en esta figura. Los participantes escucharon 8 repeticiones consecutivas de uno de los patrones, un total de 32 segundos. Tras este periodo de escucha pasiva, los participantes escucharon un elemento de prueba adicional que consistía en una repetición del mismo patrón, pero posiblemente con un tempo diferente, mismo tempo 10% más rápido o 10% más lento. Luego se pidió a los participantes que juzgaran si el ritmo de del elemento de prueba era más rápido, más lento o igual que el patrón original.
Esto se hizo para mantener a los sujetos comprometidos mientras escuchaban pasivamente el estímulo auditivo largo y permanecían atentos a sus propiedades temporales sin ordenarles explícitamente que extrajeran el pulso. Los ensayos con las cuatro condiciones temporales diferentes ISO, MP1, MP2, RAN, se presentaron en orden pseudo-aleatoria y cada condición se repitió entre 10 y 15 veces a lo largo del experimento. Procesamiento y análisis de la. Todos los análisis se realizaron con MATLAB, MathWorks, así como la caja de herramientas PyTree. Los datos se redujeron fuera de línea mediante un análisis de componentes basado en principios de desplazamiento temporal, los latidos del corazón, el movimiento de los ojos y los artefactos del parpadeo. Se eliminaron de los datos utilizando un algoritmo de análisis de componentes independientes de la caja de herramientas PyTree. Se realizó una inspección visual adicional de los datos para eliminar los segmentos de datos con grandes artefactos musculares o externos. Análisis espectral. Las señales MEC se segmentaron en épocas de 32 segundos correspondientes a los periodos de escucha pasiva y se dividieron en 4 condiciones. Los primeros segundos de datos se eliminaron de todas las épocas para evitar los efectos del inicio. A continuación se promediaron las épocas para cada condición y el espectro de los datos promediados con regiones de cero se calculó mediante la transformada de Fourier en cada uno de los 157 sensores, por separado para cada participante. La inspección visual reveló un pico en el espectro de la MEC a 2 Hz que no existía en el espectro del estímulo y que coincide con el tempo del pulso intrínseco, preferido tempo para estos estímulos sincopados. Para el análisis estadístico de los picos de frecuencia de pulso observados en el espectro MEC, promediaron las respuestas MEC de cada sujeto en todos los sensores. Luego calcularon la prueba no paramétrica de rango con signo de Wilcoxon entre la potencia de 2 Hz y la potencia media en frecuencias alrededor de 2 Hz y la potencia media en frecuencias cercanas, 1875 y 2125 Hz. Se centraron específicamente en esta frecuencia a priori, ya que los estímulos se construyeron para reinducir la percepción de un pulso a esta frecuencia específica y la condición RAN sirvió de control para comprobar que los efectos observados no estaban sesgados debido a esta selección de frecuencia a priori. Análisis de bloqueo de fase. Los estímulos se construyeron de forma que la mitad de los golpes de tambor se produjeran en posiciones de ritmo fuerte, mientras que en la mitad de las posiciones de ritmo fuerte no había ningún estímulo. Esto les permitió observar directamente la actividad neural en las posiciones no contaminadas por los potenciales sensoriales, además de analizar el espectro de la respuesta neural a todos los estímulos continuos. Para ello, los datos de un solo ensayo se filtraron entre 0.5 y 3 Hz y se extrajo la fase instantánea en cada punto de tiempo mediante la transformada de Hilbert, implementada en MATLAB. Para cada una de las condiciones sincopadas, promediaron los valores de fase de cada sujeto en las posiciones del latido perdido, es decir, la ubicación temporal del latido fuerte donde no había estímulos físicos. Se muestra en la figura, la X rojita. Estos puntos temporales ocurrieron 0.25 segundos después de un estímulo auditivo anterior. Para controlar los efectos de arrastre de las respuestas evocadas a estímulos anteriores, utilizaron la condición RAN en la que no había pulso esperado. De la siguiente manera, seleccionaron puntos de tiempo que estaban, 1 en la condición RAN en la que no había ningún estímulo físico y 2 que estuvieran a distancia de los sonidos anteriores similares a las posiciones de los latidos perdidos en la condición MP1, es decir, 0.25 y 0.5 segundos desde el inicio del estímulo auditivo. Esto equiparó cualquier posible efecto de las respuestas a los sonidos anteriores en la respuesta en el momento cero entre las condiciones sincopada y RAN y les permitió descartar la posibilidad de que el bloqueo de fase observado en las condiciones sincopadas fuera un mero reflejo de respuestas de arrastre a sonidos anteriores. Para las 3 condiciones, comprobaron la consistencia de la fase media entre los sujetos utilizando la prueba Rayleigh en cada sensor de MEC y se corrigieron las comparaciones múltiples del número de sensores MEC utilizando la tasa de falsos descubrimientos de False Discovery Rates. Materiales y métodos. En el experimento 2,
Debido a problemas técnicos, no pudieron realizar una localización fiable de la fuente para los datos recogidos en el experimento 1. La hipótesis de la teoría de la resonancia neural es que los dos sistemas que interactúan implicados en la generación de las respuestas corresponden a redes sensoriales y motoras. Para comprobar empíricamente las predicciones del modelo en cuanto a qué regiones cerebrales produjeron los picos de frecuencia de pulso observados en el experimento 1, repitieron el mismo paradigma con un grupo de personas diferentes en otro método. El análisis se centró específicamente en contrastar las respuestas neuronales de la corteza auditiva frente a las regiones relacionadas con la corteza motora. Entonces, resultados. En el experimento 1, la tarea de tiempo se diseñó para que los sujetos estuvieran atentos a los estímulos auditivos y a su temporización sin que se les indicara explícitamente que debían extraer el pulso de los ritmos sincopados. Todos los sujetos en ambos experimentos obtuvieron buenos resultados en la tarea, lo que indica que efectivamente atendían a los estímulos auditivos. Resultados de la MEC en el experimento 1. El objetivo principal del estudio es comprobar si se puede identificar la aparición del pulso en la dinámica de la actividad neuronal a pesar de su ausencia en la acústica, como se muestra aquí en esta figura, en la parte de arriba. La figura muestra una comparación del contenido frecuencial de cada uno de los 4 estímulos utilizados. En la parte de arriba. Y el espectro de las respuestas MEC a cada estímulo, promediado en todos los sujetos. Los resultados demuestran la capacidad del cerebro para generar una representación interna del pulso percibido por encima de la acústica del estímulo. En la condición RAM, el espectro del estímulo contiene varios picos pequeños que corresponden a picos del espectro del estímulo, pero no muestra ningún pico a 2 Hz ni a ninguna otra frecuencia no presente en el propio estímulo. Fijación de la fase del pulso perdido. Se ha deducido la existencia de una respuesta de pulso observando los espectros de la respuesta neural promediados a lo largo de todo el estímulo. Sin embargo, la naturaleza especial de los estímulos sincopados utilizados aquí permite probar específicamente la hipótesis de que la inducción del pulso se manifiesta en el arrastre bloqueo de fase de la activación neuronal de baja frecuencia al ritmo del pulso. Se utiliza el término arrastre para describir la sincronización de las respuestas neuronales a un ritmo externo o perceptivo, que en este caso es el ritmo del pulso. Según esta hipótesis, se esperaría encontrar un mayor bloqueo de fase de baja frecuencia en las posiciones de latido fuerte dentro de las secuencias sincopadas. Los resultados actuales están en consonancia con las predicciones teóricas de la teoría de la resonancia neural, que asocian la percepción del pulso con la aparición de un bloqueo de fase neural en la frecuencia del pulso. La teoría de la resonancia neural predice que debido a las resonancias de orden superior, cuando los osciladores neuronales son impulsados por un estímulo acústico, pueden surgir oscilaciones en relaciones de frecuencia favorecidas, armónicas, subarmónicas o relaciones integrales, no siempre presentes en un análisis de frecuencia lineal de la acústica. Los hallazgos empíricos que concuerdan con este modelo muestran un aumento de las frecuencias relacionadas con el pulso en los potenciales evocados de estado estable registrados en el electroencefalograma, en comparación con las frecuencias no relacionadas con el pulso y su correlación con las medidas conductuales de la percepción del pulso. El fenómeno identificado aquí, respuestas perceptivas y neuronales a un pulso ausente, es análogo al caso de la fundamental ausente, en el que el tono percibido de los tonos armónicos corresponde a la frecuencia fundamental, incluso si esa frecuencia se elimina físicamente de los estímulos. Aunque la infraestructura mecánica que subyace a los dos fenómenos puede ser diferente, en ambos casos la percepción más destacada corresponde a una frecuencia ausente en un análisis de frecuencia objetivo de la acústica del estímulo, lo que demuestra una disparidad entre la sensación y la percepción en la audición. ¿Cuál es la fuente? La respuesta al impulso perdido se localizó predominantemente en la corteza auditiva derecha. Esto es coherente con el marco de muestreo asimétrico en el tiempo que sugiere que las cortezas auditivas de los dos hemisferios difieren en su sensibilidad a la información temporal. Se propone que el hemisferio derecho es más sensible a las escalas de tiempo lentas relevantes para el pulso musical
mientras que el hemisferio izquierdo muestra ventajas para procesar las variaciones rápidas del sonido. Conclusiones. Demostraron la capacidad de la corteza auditiva para fijar la fase del pulso de los ritmos complejos y se disoció con éxito la actividad de las respuestas evocadas. Además, mostraron que este fenómeno no se observa en individuos que tienen dificultades para percibir el pulso, lo que vincula directamente con la percepción del pulso. Los hallazgos tienen importancia no solo para la percepción de la música, sino también para el procesamiento del habla, que también contiene regularidades temporales en escalas de tiempos similares. Se ha sugerido que la sincronización de la actividad cortical con los estímulos rítmicos es un mecanismo para mejorar la eficiencia del procesamiento de codificar la información de alto nivel y dirigir la atención selectiva en un entorno ruidoso. El uso de estímulos complejos pero controlados con precisión junto con la comprobación empírica de modelos teóricos específicos proporciona una oportunidad única para estudiar tales mecanismos, lo que conduce a una mejor comprensión de la dinámica neural que subyace al procesamiento de sonidos naturalistas continuos. Los autores cierran el artículo con las referencias que utilizaron y esta nota que dice que el material complementario de este artículo incluye los archivos de audio de los estímulos utilizados en el experimento, está disponible en www.volumedclub.org mpstimul. Muchas gracias.